Previsión de magnitud y fecha de sismos número 03, emisión 20 de diciembre de 2024. Buen día tengan todas y todos. Soy Mauricio Granados Alonso, pianista desde hace más de 40 años y muy aficionado a la ciencia, geología y las matemáticas. Suscríbanse al canal @Mauricio Granados A _ terremotos. Totalmente gratis. Y habiliten la campana de notificaciones para que tengan la primicia de los videos que vaya subiendo, tanto de pronósticos y de confirmaciones como de ideas y de varias hipótesis que he tenido en estos 35 años de investigaciones científicas personales. Hoy tengo otra previsión científica para la placa tectónica Andes Norte, pero antes hablaré de algunas ideas en relación con la sismogénesis en la Tierra y en planetas que tengan actividad tectónica y agua, no solo en la superficie, sino bajo el suelo, como las hay en nuestro planeta. Hipótesis en la generación de terremotos en la Tierra. Otra es zonas de fallas geológicas inferida, cubierta, anticlinal, sinclinal, de cabalgamiento y de rumbo, y límites de falla divergentes, convergentes y transformantes. El magma no aumenta de temperatura de forma indefinida y por esto hay un límite superior en las magnitudes de terremotos en la Tierra. Unidades para las magnitudes de los terremotos en los hipocentros y en los epicentros. Así como para mediciones se emplean números y unidades, por ejemplo, un lápiz tiene una longitud de 17 centímetros. Si solo se dice que el lápiz tiene 17, la medida sin unidades no tiene sentido. En magnitudes se debe usar necesariamente una unidad y así como la constante con sus unidades es en memoria de mi padre Alfonso Granados Rodríguez, también he ideado un nombre especial para las unidades de magnitudes sísmicas en las escalas absoluta, foco o hipocentro, y relativa, epicentro en la superficie directamente sobre el foco. Y las he llamado ALGROS, HALGROS, en honor a mi madre María Elena Alonso Fajardo, a mi hermano Alfonso Enrique Granados Alonso, ambos como papá ya fallecidos, y a mis dos hijos, Mónica Alejandra y Alfonso Mauricio Granados Gómez. En los años de la década del 51, la sexta década del siglo XX, entre 1951 y 1960, papá y mamá fundaron una escuela de música y la denominaron Academia de Música Los Promeseritos, y también son los fundadores de la Academia Luis A. Calvo. Volviendo al tema de magnitudes, las unidades son ALGROS con H inicial. Datos de previsión sísmica para hoy. Magnitud y fecha calculadas. Posibilidades medianas, un 65% de que ocurra. Fecha 28 de diciembre de 2024 a las 22 horas 48 minutos, o sea, a las 10:48 de la noche, y no es una inocentada. Magnitud del terremoto, 7.3 algros en la escala absoluta, en el hipocentro. Errores en fecha, una semana, 7 días, es decir, entre el 21 de diciembre de 2024 y el 4 de enero de 2025. Errores en magnitud
un punto, o sea, entre 6.3 y 8.3 algros. Como no tengo acceso a los datos indispensables, caso en el cual ya tendría los probables epicentros e hipocentros, he tenido una idea para intentar atinar en el epicentro y repetiré los probables epicentros ya enumerados para las primera y segunda previsiones sísmicas en este canal, incluyendo algunos otros que se han estado activando en estos días hasta hoy, todos dentro de la placa tectónica Andes Norte. Otro asunto importante para que tengan en cuenta es que la placa Andes Norte estará bastante activa en este inicio de 2025. Posibles epicentros e hipocentros. Enseguida daré los siguientes datos solo como información de interés general. Coordenadas en grados al norte y sur del paralelo del Ecuador y en grados al occidente del meridiano de Greenwich en Inglaterra. Hipocentro y país. Solo Ecuador, Colombia y Venezuela, placa tectónica Andes Norte. La información es de sur a norte. Primero, 2.37 grados sur, 79.79 grados oeste, 68 kilómetros, Ecuador. Segundo, 2.36 grados sur, 79.47 grados oeste, 84 kilómetros, Ecuador. Tercero, 2.25 grados sur, 79.66 grados oeste, 88 kilómetros, Ecuador. Cuarto, 1.59 grados sur, 80.69 grados oeste, 23 kilómetros, Ecuador. Quinto, 1.48 grados sur, 80.48 grados oeste, 38 kilómetros, Ecuador. Repito, quinto, 1.48 grados sur, 80.48 grados oeste, 38 kilómetros, Ecuador. Sexto, 1.49 grados norte, 78.74 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Séptimo, 2.1 grados norte, 76.24 grados oeste, menor de 30 kilómetros, Colombia. Octavo, 2.84 grados norte, 74.37 grados oeste, menor de 30 kilómetros, Colombia. Noveno, 4.52 grados norte, 73.7 grados oeste, 1 kilómetro, Colombia. Décimo, 5.28 grados norte, 73.67 grados oeste, 163 kilómetros, Colombia. Décimo primero, 5.3 grados norte, 77.45 grados oeste, 39 kilómetros, Colombia. Décimo segundo, 6.16 grados norte, 76.48 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Décimo tercero, 7.0 grados norte, 76.85 grados oeste, 400 kilómetros, Colombia. Décimo cuarto, 7.33 grados norte, 71.87 grados oeste, 12 kilómetros, Venezuela. Decimoquinto, 8.34 grados norte,
79.2 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. 16º, 9.02 norte, 70.44 grados oeste, 34 kilómetros, Venezuela. 17º, 10.14 grados norte, 69.17 grados oeste, 3.3 kilómetros, Venezuela. 18º, 10.28 grados norte, 70.82 grados oeste, 24 kilómetros, Venezuela. Y 19º, 11.1 grados norte, 74.24 grados oeste, 5 kilómetros, Colombia. Feliz Navidad 2024 y prosperidad 2025 para todas y todos ustedes. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Recuerden que todavía está pendiente la anterior previsión. Vean los videos del 30 de noviembre y del 12 de diciembre de 2024 para los detalles. Muy buen día tengan ustedes.